Pero eso es lo que siempre es el PRIAN. Kenia, yo no te interrumpí. Mira que has monopolizado toda la conversación. Respeta. Pues le dijo Corcholata a López Obrador. ¿Es tan difícil pedirte respeto? ¿O no le dijo López Obrador? Le dijo Corcholata. Yo nunca oí que ella le dijera. Es tan difícil pedirte López Obrador, respeto. No me diga Corcholata. Supuse que le gustaba que le dijeran Corcholata. ¿Así te conduces? Hola a todos mexicanos, esto es México en corto, soy Valentín Palacio, sean bienvenidos nuevamente. Antes de continuar con la información les pido su apoyo con un like y una suscripción al canal para llegar a más mexicanos y seguir combatiendo la desinformación. El día de hoy les traigo un debate entre la gritona del Senado, Kenia López Rabadán, y Gaby Cuevas, vocera de Claudia Sheinbaum, en donde Kenia López Rabadán nos vuelve a presumir sus encuestas patito, que para ella y el resto de opositores son las mejores de todas, pues son las únicas encuestas que ponen a Xochitl Gálvez cerca de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, estas encuestadoras no se pueden tomar 100% en serio por su metodología de trabajo, ya que lo hacen a través de llamadas telefónicas y no por trabajo de campo. Además de que el dueño de Massive Caller es un regidor panista y el dueño de México Elige es publicista del equipo de Xochitl Gálvez. También Gaby Cuevas le da una cátedra de lo que son verdaderas propuestas de campaña y no ocurrencias como la de Xochitl Gálvez. Veamos lo que pasó. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos. Y me ahorro la presentación de las invitadas, ya estuvieron aquí con nosotros el pasado mes de marzo, cumplen cabalmente con el compromiso de vernos este primer martes de abril, como nos veremos el primer martes de mayo. Se trata, las menciono por orden alfabético, de Gabriela Cuevas. Gracias por la invitación, René, qué gusto volver a coincidir. Kenia López Rabadán. Muchas gracias por la invitación y un gusto dialogar aquí. E Ivonne Ortega. Gracias, René, es un honor estar con ustedes. Arranco contigo. Bueno, nosotros empezamos muy contentos, René. La verdad es que saber primero que estamos en una contienda donde las y los mexicanos el 2 de junio elegiremos a la primera mujer presidenta de la República es ya de entrada una buena noticia. En segundo lugar, revisando las encuestas, pues en un promedio tenemos 26 puntos de ventaja entre la candidatura de Claudia Sheinbaum frente a la candidata de la oposición. Y en esto, digamos, ahí se van moviendo. Hay que hacer mención, por supuesto, a la encuesta recién publicada por El Financiero, donde da un margen, probablemente es el más reducido, de 17 puntos. Así es. Y ahí creo que es muy interesante porque nos plantea también un análisis de cómo van las campañas. En esta encuesta se ve que la gente aprecia y ve muy bien la campaña de Claudia Sheinbaum. Ella ya ha recorrido 21 entidades de la República, va a recorrer los 300 distritos electorales. Estamos trabajando en términos de propuesta, seguimos dialogando con la gente, seguimos construyendo la cuarta transformación de nuestro país. Y aquí hay que decirlo, pues con mucha claridad. Si bien se han presentado muchas encuestas, insisto, también hasta la de la Casa, la del Financiero, todas ellas nos muestran que la gente está contenta en México, que hay una evaluación positiva a la gestión, que la gente busca continuidad, que conocen a Claudia Sheinbaum, que la gente está percibiendo la mujer preparada y capaz que es. Y bueno, insisto, tendremos a la primera mujer presidenta de la República el próximo 2 de junio. Kenia, sigo contigo. Te pido incorporar el ingrediente que ya había señalado Gabriela. El día de ayer, El Financiero publicó la encuesta de Casa, le da 51% a Claudia Sheinbaum, 34% a Xochitl Gálvez y 7% a Jorge Álvarez Maínz. Tu balance. Bueno, primero que nada, decirte, Xochitl Gálvez va a ser la próxima presidenta de México y estamos muy contentos en la casa de campaña porque cada día que sumamos a esta campaña, sumamos a millones de personas que ya quieren un buen gobierno, un gobierno honesto, un gobierno trabajador, un gobierno que dé resultados. Déjenme decirles que, por supuesto, hay que reconocer la encuesta de Casa, que da 17 puntos. Hay otras, bueno, hay algunas encuestas voladísimas que claramente están súper compradas y que se ve que están altamente cuchareadas y pagadas por el gobierno federal. Pero miren, aquí les voy a traer dos encuestas más que sin lugar a dudas nos refieren que, por supuesto, hay una clara posibilidad de alcanzar y, por supuesto, rebasar
a Claudia Sheinbaum. ¿Qué dice esta encuesta de México Elige? Por cierto, México Elige es la tercera encuestadora más acertada en el Estado de México. Se midieron 27 encuestadoras, esta es la tercera más acertada y dice que estamos a 7 puntos. Esta es la cuarta más acertada de 27, no esas que les gusta al gobierno andar publicando, esas que se ve que están súper pagadísimas. Esta dice que estamos a 7 puntos también, esta es la de Masip. La cuarta encuestadora y la tercera mejor encuestadoras de este país. Ahora, más allá de la encuesta, la realidad es que México está despertando. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Morena tiene 180,000 asesinatos y, por supuesto, una cifra brutal de desaparecidos que demuestran que no puede haber un segundo piso de este gobierno, porque el segundo piso traería más desaparecidos, más feminicidios y más asesinatos. Es claro que hoy México lo que quiere es seguridad. Eso dicen todas las encuestas y, por supuesto, México quiere que haya programas sociales. ¿Qué hemos dicho nosotros en estos últimos días? Que si alguien te amenaza con quitarte el programa social, lo denuncies. Porque los programas sociales son de todos los mexicanos. Los programas sociales se pagan con los impuestos de todos los mexicanos. Le hemos pedido al INE que haga una campaña nacional en plataformas digitales, en medios de comunicación, que le informe a las y los mexicanos que los programas sociales van a continuar. Y hoy aquí, en este programa, lo reitero, una vez que Xóchitl Gálvez sea presidenta de México, los programas sociales van a continuar. Pero además de eso, vas a tener seguridad, vas a tener un sistema de salud que funcione. Los programas sociales, René, son necesarios porque es la redistribución de los recursos de los mexicanos y con Xóchitl Gálvez continuarán esos programas sociales. Obviamente, esto todavía no está definido. Ivonne, la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Bueno, primero tendría que partir de qué campaña están evaluando, porque llevan 2 años en campaña nuestras amigas candidatas, tanto del Frente como del partido oficial. Y lamentablemente 2 mujeres que violentaron la ley, que el INE no sancionó, que hicieron campaña anticipada y que el único candidato que está cumpliendo con la ley es nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez. Nosotros estamos en la ruta trazada, estamos claros del momento que tenemos y lamentamos mucho que las encuestas hoy sirvan como instrumento de propaganda más que como un instrumento de medición, que es lo que deberían estar haciendo para definir la estrategia de cada uno de los aspirantes. Kenia, mencionabas tú la campaña que debería de llevar a cabo el INE. Sin embargo, ustedes ya tuvieron una amonestación por haber empleado justamente el logo del INE en defensa de la constitucionalidad de los programas sociales. ¿Qué dices sobre ese particular? Bueno, en realidad no hubo una amonestación. ¿Qué pasó? Que nosotros propusimos este tipo de panorámicos a lo largo y ancho de todo el país. Y le pedimos al INE que haga esta campaña que se hace necesaria. Este tipo de campañas se han hecho en otras administraciones del INE porque es necesario que los mexicanos sepan, en este presente como en el pasado, que los programas sociales no son de ningún partido político. ¿Qué dice aquí? Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúncialos, porque no se van a perder los programas sociales, porque cuando Xóchitl Gálvez sea presidenta van a continuar los programas sociales. Evidentemente, lo que dijo el INE es no pongas nuestro logo, aquí está, sin el logo del INE, pero sí es necesario decirle al INE que vale muchísimo la pena, como en años pasados, como en administraciones pasadas, vale muchísimo la pena recordarle a los mexicanos que los programas sociales no son de un partido político y si llega un servidor público de la nación o este tipo de personajes que además por cierto son pagados con el dinero del erario, a amenazar con que te van a quitar los programas sociales, primero que nada, tu ciudadano, tu ciudadana, ten claro que eso no va a suceder. Y segundo, diles que los vas a denunciar porque evidentemente la señora Corcholata, la preferida de Palacio Nacional, piensa que con los programas sociales va a tener las posibilidades, digamos, que no tienen la realidad en territorio de que la gente la acompañe. Te dejo replicar.
no sé por dónde empezar porque sí hay muchos temas. Primero, empecemos por dejar claro qué es verdad y qué es mentira. Yo creo que eso es lo básico. Esas imágenes son falsas. El INE, exacto, gracias, Kenia. El INE le llama la atención al PRIAN porque utilizan el logotipo del INE en esa publicidad. Es decir, la imagen real, porque esa es falsa. No. Bueno, veamos la denuncia del INE porque Kenia no nos quiere decir la verdad. Aquí está. La verdad documentada en el Instituto Nacional Electoral es que el PRIAN utilizó el logotipo del instituto, del INE, en su publicidad y puso en chiquito los logotipos de los partidos. ¿Por qué? Porque el PRIAN no tiene ya ni aceptación, no tiene buena reputación, nadie quiere votar por el PRIAN. Y entonces, ¿qué hacen? Se trepan en la legitimidad, en la buena reputación que tiene el INE. Entonces, pues primero lo que deberían hacer es respetar las instituciones de nuestro país. Hablan de la defensa del INE y están utilizando el INE porque su candidata no levanta. Ahora, me da mucha risa, y perdón que lo diga con tanta franqueza, esto de descalificar a las encuestas, por ejemplo, y perdón que no mencionen esta, la de la casa, pero sí me resulta muy simpático que descalifique el PRIAN a la encuesta del Reforma, que le da 24 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, cuando precisamente el PRIAN, como método de elección para definir a Xóchitl como candidata, utilizaron a Reforma como encuestadora. Entonces, para algunos temas sí les gusta, para otros no. No me extraña en esta parte de una campaña fantasiosa, una campaña que nada más no cuaja, y hay que verlo, y ahí sí regreso a la encuesta de la casa. La encuesta de la casa evalúa cómo percibe la gente a las actuales campañas. Y hay dos datos que vale la pena mencionar. Primero, hay un mismo número, 40% de personas que evalúan bien, que 40 personas que evalúan muy mal la campaña de Xóchitl Gálvez. Y en segundo lugar, algo que también es muy importante, es en esta encuesta que publicó El Financiero, cómo Xóchitl Gálvez prácticamente tiene los mismos positivos que negativos. No es una candidata que levante, se equivocaron, hicieron sus encuestas y no les salió porque decidieron por dedazo. Ahora, vámonos a metodología que también resulta muy importante. Y aquí quiero invitarlos a que todos busquen. En YouTube hubo una mesa interesantísima que promovió Voz y Voto a partir de Jorge Alcocer, donde José Carlos Campos Riojas, que es el director precisamente de Massive Caller, una de las compañías a las que hacía referencia Kenia, y cito tal cual, él dice que ellos, Massive Caller, no tienen el método ni profundidad de una encuesta tradicional. Ahí están los resultados. Entonces, por eso hay que distinguir entre verdad y mentira. Y eso me lleva a la naturaleza precisamente de esta campaña. En esta campaña tenemos que definir entre dos mujeres. Una mujer que reiteradamente ha mentido, como es Xóchitl Gálvez, que un día dice y firma con sangre los programas sociales, pero al día siguiente está ahí su asesor diciendo que las pensiones pues siempre no. Ella dice que bueno, que no deben ser los programas para siempre, que eso es asistencialismo. Ese es el problema real, que la oposición, que el PRIAN no quiere aceptar primero la carga tan fuerte que representa el PRI y el PAN a los ojos de los mexicanos. Xóchitl Gálvez sigue subiendo en las encuestas. Es maravilloso ver el acompañamiento de las personas cuando Xóchitl está en el tú a tú, en los eventos grandes, en los eventos pequeños, en el mercado, en los eventos masivos. A Xóchitl Gálvez le encanta esta cercanía con las personas, a diferencia de la señora Corcholata, que se ve que las personas como que no le gustan mucho, no se ve muy humanista, que digamos la señora Sheinbaum. ¿Qué es importante para nosotros? Por supuesto, seguir mejorando día con día. El problema del gobierno de López Obrador es que se equivocó y nunca pudo corregir. Le hemos dicho durante años, ya no los abrazos a los delincuentes, y López Obrador sigue aneciado abrazando a los delincuentes, y por eso es que pareciera que hay un contubernio, hay una relación, pues yo diría mortal, entre el gobierno de López Obrador y Morena y el crimen organizado. Por eso es que
pasa lo que pasa en Guerrero, en Michoacán, en muchísimos estados de la República, y el presidente de la República y su corcholata están calladitos, masacres tras masacres, y la señora Sheinbaum no fija una posición política. Nosotros creemos que una vez que algo funciona hay que continuarlo y también hay que mejorarlo. Incluso Xóchitl Gálvez lo ha dicho, las cosas que en este gobierno funcionan se van a continuar y las que no se tienen que cambiar. Una de las cosas que por supuesto funcionan pues son los programas sociales, hay que continuarlos, pero hay que mejorar la vida de los mexicanos. ¿Con qué? Sí, con un programa social, pero también con seguridad, pero también con un sistema de salud que funcione. La campaña de Claudia Sheinbaum está muy bien evaluada y contrasta claramente con el desorden que hemos visto en la campaña de Xóchitl Gálvez y en estas hasta contradicciones de asesores. Digo, ahí está Macario diciendo que las pensiones, que a ver, y que no pueden ser para todos, pero Xóchitl las firma con sangre. Entonces, esta parte, qué bueno que la reorganicen, pero insisto, hay que hablar siempre con la verdad. Hoy las encuestas nos dan márgenes muy importantes. Y a ver, aquí pues yo no sé si se atrevan a decir que a todas estas empresas las compra alguien, porque, insisto, una fue la que usaron para elegir dedocráticamente a Xóchitl Gálvez. Pero, mira, de las Heras da un margen de 35 puntos. T-Research de 26, Mitofsky de 26, Reforma de 24, Verumen con La Razón de 29, GIA de 20. Y puedo seguir así y llego, insisto, a la de la casa con 17. Entonces, nosotros, ¿qué es a lo que vamos? Vamos por el plan C. Nosotros entendemos que muchos de los cambios que necesita el país pasan por el Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hablamos de hacer una realidad el sistema de cobertura universal de salud, que tiene que ver con gratuidad y con universalidad, a diferencia del pasado, donde hasta el Seguro Popular nos los cobraban, ahí nosotros sí buscamos primero los cómo. Estamos muy conscientes de la realidad en la que estamos. Cuando vamos, por ejemplo, a ver programas sociales, ahí están los resultados. En 2 años muy complicados, como fueron los de la pandemia, de 2020 a 2022, mientras en el mundo el número de personas en pobreza aumentó, en México 9 millones de personas salieron de la pobreza y 1.7 millones más de la pobreza extrema, dicho por el Coneval, no por presidencia, no por la campaña. Por eso la gente está contenta con la Cuarta Transformación, por eso el presidente está bien evaluado, porque los resultados se perciben. Sí, todavía tenemos que caminar mucho más, por supuesto que no están todos los resultados entregados, pero la Cuarta Transformación ha avanzado de un desastre que nos dejaron. Vamos a las cifras. En 2012, el sexenio de Felipe Calderón dejó al país con 45% de la población en pobreza, es decir, con 53.3 millones de mexicanos viviendo en la pobreza. La obesidad, la diabetes, los grandes males que hoy tenemos los mexicanos y que representan el 80% de las causas de muerte, esas vienen de un sistema de décadas. Y lo mismo sucede con muchos de los temas que hoy aquejan al país. Por eso, insisto, vamos nosotros por el plan C. Sí, René, haremos los ajustes que sean necesarios. Si hoy toca Jalisco, es Jalisco, pero nosotros seguiremos trabajando con la gente. Hoy las encuestas nos dicen que Claudia Sheinbaum va muy, muy bien. Oye, es que a mí me impresiona que digan que Sheinbaum es talentosa. Se le cayó la línea 12. No puede ser que digan que es una científica si no fue capaz de darle mantenimiento al metro. Ella es la responsable de una de las mayores tragedias en este país, o por corrupción o por negligencia, y las dos cosas son terribles. Mira, cuando dicen que en la pandemia ayudaron al sistema de salud, pues yo les diría, no es cierto. 1 millón, ese es el resultado dramático de este gobierno. 1 millón de mexicanos murieron por culpa de la ideologización, de la necedad de López-Gatell y de López Obrador. México es uno de los países en el mundo que peor manejaron la pandemia. ¿Por qué? Porque en este gobierno, además de ser brutalmente ignorantes, son inhumanos. Fíjate nada más, hablan de que van a hacer un sistema de salud. ¿Quién les va a creer que van a hacer un sistema de salud si la señora Sheinbaum fue copartícipe de la destrucción del Seguro Popular que funcionaba? Pudieron haberlo mejorado,
Pero no hicieron eso, destruyeron al sistema de salud en este país. A mí me encanta que hablemos de resultados, porque en la política, como bien dice, y también aquí, cada quien va contando de la sabiduría popular, hechos son amores y no buenas razones. El 27 de mayo de 2015, Xóchitl Gálvez fue a la colonia Nextitla en Miguel Hidalgo. Yo soy de ahí y por eso conozco y he estudiado el tema. Y en ese 27 de mayo en la colonia Nextitla, Xóchitl le prometió a los vecinos que iba a construir un faro del saber, que son una especie de bibliotecas, centros comunitarios, que adivinen qué, nunca construyó. Pero también esta candidata, Xóchitl Gálvez, que tanto habla de la salud y de su porcentaje de bateo, pues resulta que también en esa misma campaña en Miguel Hidalgo prometió, y cito tal cual, para que no haya pierde, el programa Miguel Hidalgo Te Cura, crear un centro delegacional de atención de salud, una clínica de segundo nivel. Tampoco llegó. Ese es el tracking, ese es el bagaje con el que llega Xóchitl a esta campaña. Y no es solamente hablar del pasado, se llama rendir cuentas. Y uno tiene que hacerse responsable por sus propias cuentas. Y en este caso, pues el PRIAN quiere lavarse la cara, pero a los mexicanos no se nos olvida. No se nos olvida que quien nos tiene ahora al país en esta situación fue Felipe Calderón, que declaró la guerra contra el narcotráfico en 2006 y que pues puso a cargo a Genaro García Luna. Y eso es un hecho incuestionable, está en el pasado, sí, y por lo mismo también podemos afirmarlo. Ahora, ¿dónde está la ilegalidad? Pues en que quiere utilizar al INE para ganar amigos y reputación, porque el PRIAN no los tiene. Porque hoy los partidos que concentran el mayor rechazo por parte de la población son el PRI y el PAN. El PAN desde hace mucho tiempo le dio la espalda a su militancia. El PAN los dejó a un lado, acabó con la democracia interna, y el PRI, bueno, sobran décadas de historia. Eso es con lo que hoy tienen que cargar, y sí es la diferencia entre cargar con décadas de traición a México a tener un sexenio donde la gente, insisto, quiere al presidente y donde están muy buenos resultados. Hoy tenemos un México que es la 12ª economía del mundo. Tenemos un tipo de cambio que no vivía México hace 8 años. La historia de las devaluaciones del PRIAN aquí se acabaron. Hoy tenemos un país con finanzas públicas sanas, que además no caímos en las provocaciones de buscar la deuda en tiempos de la pandemia, sino que además, insisto, el resultado de la pandemia fue 10.7 millones de personas que salieron de la pobreza y de la pobreza extrema. Esos son los resultados, y eso es porque a muchos molesta la figura presidencial. Hoy sí tenemos que avanzar a una consolidación de un sistema de bienestar que abarque desde luego el combate a la pobreza, mejoras por supuesto en la calidad y en la universalidad de la educación. Y, insisto, a diferencia de estas viejas propuestas del pasado del Seguro Popular, donde ni era universal, ni era gratuito, donde nos heredaron un problema grave de comorbilidades, nosotros sí vamos a avanzar hacia un sistema de salud universal, gratuito y de calidad. Sin lugar a dudas, López Obrador nunca va a aceptar que perdió. Ya está empezando a, digamos, generar esta preocupación de va a haber un fraude, porque el señor sabe que su corcholata va a perder, porque López Obrador tiene claro, y tienen las encuestas reales, tiene las encuestas, no las cuchareadas, no las pagadas, las encuestas reales, y sabe que Xóchitl Gálvez está subiendo y que su corcholata está totalmente ya detenida. Por eso es que él está acusando un posible fraude. ¿Qué va a pasar? Pues sin lugar a dudas va a pasar que Xóchitl Gálvez va a ser presidenta de este país y vamos a tener que defender en instancias nacionales e internacionales nuestro triunfo. Está ofertando Xóchitl Gálvez, primero, que haya seguridad para los mexicanos. Esto es, que tú tengas la posibilidad de tener un policía municipal, estatal y federal que te cuide. Por supuesto necesitamos una Guardia Nacional, pero que sí te cuide y que sí sea nacional. Por eso estamos proponiendo que haya el doble de elementos de la Guardia Nacional, pero que también los gobernadores tengan recursos y los presidentes municipales tengan recursos para tener su propia policía, y entonces las y los mexicanos puedan salir a la calle o estar en su casa con la certeza de que no les va a pasar nada. ¿Qué más proponemos en términos de salud? Lo que hoy estamos diciendo es claro. Una vez que Xóchitl Gálvez sea presidenta de México,
las y los mexicanos tendrán la tarjeta Mi Salud. Y con esa tarjeta tendrás la garantía de que si te enfermas vas a ir al hospital público y si no hay medicinas, el gobierno te las va a pagar. Y si no hay tratamientos, el gobierno te los va a pagar. Porque ya basta de tirar el dinero en un aeropuerto que no tiene vuelos o en una refinería, pues, que claramente se ve que con eso se compró su casota gigante, su lujosísima residencia, la señora que hoy es abucheada en Veracruz y que por supuesto nunca va a ser gobernadora de Veracruz, la señora Nale. Concluyo solamente diciendo, en términos de seguridad, nosotros tenemos propuestas concretas. En términos de salud, nosotros tenemos propuestas concretas. Xóchitl Gálvez va a ser presidenta de México para que tú y tu familia puedan vivir mejor. ¿Qué importancia tiene para Claudia el debate del próximo domingo y el postdebate? Yo creo que es una oportunidad de oro para mostrar las propuestas, por una parte, pero también, y hay que decirlo con el orgullo de representar a una candidata como Claudia Sheinbaum. Claudia llega a este primer debate, primero, como la única mujer que tiene experiencia en gran parte de los temas que se tienen que abordar. Claudia tiene experiencia tanto en lo académico, conoce perfectamente bien los temas de medio ambiente, de cambio climático, de transporte, lo ha traducido en políticas públicas. Es decir, es una mujer que tiene la preparación académica, pero además conoce muy bien las rutas de implementación. Ya que hablamos mucho de las encuestas, insisto, me remito, si queremos, a la de la casa, que incluso el margen es menor al promedio de las otras encuestas, pero 17 puntos de ventaja frente al segundo lugar es muchísimo. Y habla muy claro, de una forma muy elocuente, de dónde está el corazón de la gente. La gente apoya a Claudia Sheinbaum. Pero además también Claudia llega con la tranquilidad de los buenos resultados de gobierno, a diferencia de Xóchitl. A ver, Xóchitl llega con un montón de contradicciones. Del otro lado, tenemos a la campaña del miedo, la campaña que no prende, la de la candidata que tiene que pedirle a los partidos que la postularon que le den dinero porque no creen en su campaña. La candidata que tiene que utilizar el logotipo del Instituto Nacional Electoral porque le dan pena a los candidatos, los partidos que la postulan en esta candidatura. La candidata que desconoce las encuestas del periódico Reforma, cuando fue precisamente una de las dos encuestadoras que le dieron la nominación de estos 3 partidos políticos. Kenia, la importancia del debate para Xóchitl. A ver, sin lugar a dudas, es un tema importantísimo. Xóchitl va a ganar el debate por algo muy claro. Vamos a platicarle al auditorio cuáles son los 3 temas para este primer debate, mi querido René. El primero es educación y salud. Y nosotros tenemos propuestas clarísimas sobre cómo tus hijos puedan ir a una escuela de calidad, estén bien cuidados y bien educados. Salud, bueno, la señora Corcholata no puede hablar absolutamente nada en términos de salud. Pues ahí vemos el desastre que ha tenido este gobierno en términos de salud. Y nosotros estamos proponiendo la tarjeta Mi Salud, que te va a dar, sin lugar a dudas, el derecho humano de acceso a la salud cada día que Xóchitl sea presidenta. El segundo tema es transparencia y combate a la corrupción. Sin lugar a dudas, la señora Corcholata no puede hablar de transparencia si están obsesionados con destruir al INAI, si no quieren nombrar a las personas que tienen que proteger el derecho humano de transparencia y de acceso a la información. ¿Por qué? Porque López Obrador lo que quiere es hacerlo todo abajito de la mesa, en lo oscurito, para que sus hijos se hagan brutalmente millonarios. Este gobierno de la señora Corcholata es altamente machista y misógino. Por supuesto que Xóchitl Gálvez va a ganar el debate por algo muy elemental. Nosotros tenemos propuestas claras a favor de las mujeres, a favor de la transparencia, a favor de la educación y de la salud de los mexicanos. Mientras, por otro lado, pues la señora Corcholata, por más que se invente historias, todo lo que han hecho en términos de este gobierno ha sido absolutamente malo para estos rubros. Gabriela. El PRIAN tiene muy poca memoria, pero la cola muy larga. Y se les olvida que los mexicanos sí tenemos memoria. Este león cree que todos son de su condición. Y como en esos sexenios no había universalidad en los programas sociales, andaban pichicateándole a la gente el acceso a los programas sociales a los que hoy todos y todas tienen derecho.
Siempre va a ser, eso sí, de risa loca, escuchar a alguien que habla de feminismo al mismo tiempo que se expresa despectivamente de otras mujeres. Pero eso es lo que siempre es el PRIAN. Kenia, yo no te interrumpí. Mira que has monopolizado toda la conversación. Respeta. Pero le dijo Corcholata a López Obrador. ¿Es tan difícil pedirte respeto? ¿O no le dijo López Obrador? Le dijo Corcholata. Yo nunca oí que ella le dijera. Es tan difícil señor pedirte López Obrador, respeto. no me diga Corcholata. Supuse que le gustaba que le dijeran Kenia, Corcholata. ¿así te conduces? Así me conduzco diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Vamos a hablar de la verdad. Me parece un muy buen tema. Vamos a elegir el 2 de junio entre dos opciones. Una opción aquí, donde queremos continuar con la cuarta transformación, con salud universal y gratuita, o podemos ir con la privatización y las cuotas que pedía el Seguro Popular. Podemos hablar también de una educación que pone a la familia al centro o la privatización del sistema educativo y las cuotas que siempre pedían con el PRIAN. Podemos hablar también de energía, de soberanía, de renovables o del botín privatizador que tuvieron el PRIAN y sus secuaces. Podemos hablar también de política exterior y la política de Claudia Sheinbaum basada en cooperación y respeto, o aquella política exterior del PRIAN que va a arrodillarse a Washington y a Madrid. Sí hay contrastes y sí hay que hablar con la verdad. Insisto, al PRIAN le urge memoria, le sobra cinismo y le sobra cola. Y bueno, mexicanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó la información, les pido su apoyo con un like y una suscripción al canal. Y recuerden que en esta transformación más ayuda es el que no estorba.